Bienvenidos a todos. Este es el primer video del capítulo 7 de la serie Electrónica Cristalina 2. En este capítulo cubriremos las entradas y salidas del microcontrolador, revisaremos algunas opciones de comunicación y discutiremos la relación entre el mundo analógico y el digital. Esto se discutirá con más detalle más adelante, pero creemos que es importante tener una visión general. Este capítulo no estaría completo sin la habitual sección práctica. En este video, te mostraremos cómo configurar las entradas y salidas del microcontrolador. Más adelante podrás utilizar este conocimiento como una base sólida sobre la cual desarrollar nuevas aplicaciones. Esperamos compartir contigo algunos conocimientos útiles y que disfrutes el video. El séptimo capítulo fue escrito por Istvan Christoph Sakoj y revisado por Adam Szabo. El presentador principal de hoy es Joseph Domonkos, quien es profesor en la Universidad Húngara Sapientia de Transilvania. Vino directamente desde Maros Basarely, donde es el líder del taller de electrónica Crystal Clear en la escuela secundaria Bolyai Farkas. Gracias por la presentación. En efecto, desde hace muchos años, incluso antes de la creación de la serie Crystal Clear Electronics, hemos estado realizando talleres de electrónica en la escuela secundaria Bolyai. En aquel entonces, en los años 90, yo también asistía a estos talleres, y fue allí donde me enamoré de la electrónica. Esto marcó todo el rumbo de mi vida. Obtuve mi título universitario en electrónica y telecomunicaciones en Kolozsvár y hasta el día de hoy enseño electrónica en la Universidad Sapientia. También me gustaría presentar a mi copresentador. Su nombre es Daniel Pivko. Dani, por favor, comparte algunas cosas importantes sobre ti. No quiero alargar demasiado la introducción, ya que ya nos hemos encontrado en varios videos, incluido el anterior, el capítulo 6. Actualmente estoy cursando mi maestría en la Universidad de Tecnología y Economía de Budapest. No perdamos más tiempo y entremos de lleno en el capítulo. Entonces, ahora que estamos listos, ¿podrías empezar explicando exactamente a qué nos referimos con el término pin en un dispositivo electrónico, en este caso el microcontrolador? Por supuesto, vamos a empezar. Los pines de un microcontrolador son los puntos donde el interior del dispositivo puede hacer contacto con el exterior. Desde dentro del controlador podemos acceder a las señales que necesitamos mediante salidas metalizadas, también conocidas como pines. Estas salidas tienen una doble función. Por un lado, se utilizan para establecer la conexión eléctrica. Por otro lado, aseguran físicamente el chip porque los pines se sueldan a la placa de circuito. El mismo controlador está disponible en varios encapsulados, y distintos fabricantes utilizan terminales para distintos encapsulados. Sin ser exhaustivos, aquí están las soluciones más comúnmente utilizadas. Comencemos con el DIP o encapsulado dual en línea. En este tipo de encapsulado, las salidas se colocan en dos lados, generalmente los lados más largos del dispositivo. Esta es la solución más común para aplicaciones de montaje por orificio pasante. Si lo recuerdas, el microcontrolador ATmega, utilizado en Crystal Clear Electronics, uno tenía este tipo de encapsulado. El siguiente es el QFP, o encapsulado plano de 4 lados. En este caso, las salidas se colocan en los 4 lados del dispositivo. Este se utiliza comúnmente en aplicaciones de montaje superficial. En comparación con el encapsulado DIP, los pines están mucho más cerca entre sí. En la siguiente figura puedes ver el QFN, o encapsulado plano de 4 lados sin terminales. Este encapsulado es similar al QFP, excepto que en lugar de pines, los bordes y la parte inferior del encapsulado tienen almohadillas de contacto. Y por último, el BGA, que significa matriz de rejilla de bolas. En este caso, la parte inferior del dispositivo tiene una cuadrícula rectangular de pequeñas almohadillas que vienen preestañadas por el fabricante. El nombre del encapsulado proviene de estas bolas de estaño. En esta figura puedes ver la vista superior e inferior del encapsulado. Hoy en día, un microcontrolador más potente, capaz de realizar muchas funciones, puede conectarse al exterior mediante muchos pines. A primera vista, no es una tarea sencilla decidir exactamente qué pin cumple qué función. A continuación, describiré los tipos de patas y su diseño físico utilizando el microcontrolador STM30 y 2F446 de ST Microelectronics.
También utilizaremos este dispositivo en los próximos capítulos. Nuestro microcontrolador STM32F446 está diseñado con encapsulado LQFP144, que significa paquete plano cuadrado de bajo perfil, donde 144 representa el número de patas. Hay 36 patas en cada lado del dispositivo, lo que nos da 4 veces 36, sumando un total de 144 pines. Entre los pines esenciales para el funcionamiento, los pines de alimentación son los más utilizados. Estos se pueden dividir en dos categorías. El primer grupo incluye los siguientes: USS, USSA, VEGND y AGND. Estas patas suelen estar conectadas al potencial de tierra del circuito. La función del potencial de tierra en el circuito es establecer todos los demás niveles de voltaje en relación con él, de modo que este nivel pueda tomarse como cero. El segundo grupo incluye EBDD, EBDA, EBBAT, EBCC y VIN. A estos pines se les conecta un voltaje de alimentación correspondiente al rango especificado en la hoja de datos del componente. Las patas BREF Plus y AREF del controlador pueden conectarse al voltaje de referencia. Este voltaje puede generarse de varias maneras: conectando el voltaje de alimentación, acondicionando el voltaje de alimentación o mediante una unidad dedicada. El microcontrolador utiliza estos voltajes como referencia para el convertidor analógico a digital, el ADC, y la periferia del convertidor digital analógico, el DAC. Puedes aprender sobre estos convertidores en detalle en los capítulos 11 y 12. Todos los microcontroladores necesitan una señal de reloj para ejecutar el programa. Existen controladores que utilizan un reloj interno o externo, y también hay soluciones donde el microcontrolador está diseñado para elegir entre ambas opciones. Si el controlador tiene pines dedicados para el reloj externo, puedes conectar el oscilador de cristal u otra fuente de reloj externa para proporcionar la señal de reloj que es esencial para el funcionamiento del microcontrolador. En el controlador STM32F446, estos son los pines PH0 y FUNO que se utilizan exclusivamente para conectar el oscilador de cristal. Si utilizamos una fuente de reloj externa, debemos conectarla al pin PH0. Lo mismo aplica para la placa núcleo. La señal de 8 MHz generada por el ST-Link se conecta a este pin. La pata de reinicio se utiliza para reiniciar el controlador sin quitar la fuente de alimentación. Normalmente se necesita conectar una señal lógica de nivel bajo de una determinada duración para reiniciar el controlador. En nuestra placa de desarrollo, esta pata está conectada a un botón pulsador para permitir al usuario reiniciar fácilmente el programa en ejecución. Si ya tienes un microcontrolador y realmente quieres controlar algo, entonces tienes que cargar el programa en su memoria interna. En este capítulo lo hacemos con la ayuda de la interfaz SWD o depuración por cable serial. Utilizamos pines dedicados para esto. El P14 está designado como SISJTCJTCLK. Esta es la señal de reloj. El pin PA13 es SIS, JMS, SWDIO. Este es el pin de entrada y salida de datos. Y por último, PB3 es SIS, JTD, SWO, una señal opcional a través de la cual el microcontrolador puede enviar datos durante la depuración. Los pines de entrada y salida de propósito general de un microcontrolador se usan muy comúnmente y son esenciales. Estos pines están etiquetados con la abreviatura GPIO, que significa entrada, salida de propósito general. Estos pines pueden configurarse como entradas y salidas lógicas que pueden establecerse y leerse desde nuestro programa, así como para funciones especiales, por ejemplo, entradas y salidas analógicas, interfaces de comunicación o temporizadores, solo por nombrar algunas. Las patas del controlador están organizadas en grupos llamados puertos. En nuestro microcontrolador, estos van desde PA hasta PG,
donde la P significa puerto. Cada uno de estos puertos tiene un registro asociado, de modo que al programar, la pata puede ser referenciada por el bit correspondiente del registro del puerto. Algunas patas GPIO pueden configurarse para generar una interrupción en el controlador en caso de un flanco ascendente o descendente o un nivel lógico bajo o alto de varios eventos. Estas son las patas de interrupción por hardware. Puedes leer más sobre las interrupciones de programa en los eventos inmediatos en el capítulo de interrupciones por software de Crystal Clear Electronics. La esencia de una interrupción es que algún evento hace que el programa deje de ejecutarse. Luego, la función manejadora de la interrupción, implementada en software, se ejecuta para atender la interrupción. Después, el controlador regresa a la ejecución del programa interrumpido en el punto donde ocurrió la interrupción. Algunos controladores, como la serie STM30 y 2F446 que utilizamos, tienen un convertidor analógico a digital, o ADC. Esto te permite medir con precisión señales de voltaje que no solo tienen dos estados lógicos, bajo y alto, sino que también pueden tomar cualquier valor de voltaje dentro de un rango determinado. Si quieres medir una señal diferente, como presión o temperatura, primero necesitas convertirla a un voltaje usando algún circuito externo, que luego puedes medir con el ADC. En el lado izquierdo de este diagrama, hay una señal de voltaje analógica continua en la entrada del ADC. La salida del ADC, por otro lado, es una secuencia de números binarios. Veremos este periférico con más detalle en el capítulo 11, donde también lo demostraremos con un programa de ejemplo. Al igual que con los ADC, el uso de convertidores digital analógico, o DAC, también es común. En un pin determinado, se puede generar una señal de voltaje de salida, la cual puede tener varios niveles de señal diferentes, hasta 256, 1024, 4090 y 6 o incluso más. El diagrama muestra que si introducimos muestras en formato binario en el DAC, después de filtrarlas, podemos obtener una señal analógica continua en la salida. Los periféricos ADC y DAC se tratarán con más detalle en capítulos posteriores del curso, por ejemplo en el capítulo 12. Con soporte de hardware y por lo tanto alta precisión, algunas salidas pueden usarse para generar una forma de onda cuadrada con tiempo de periodo y ciclo de trabajo ajustables, también conocido como ancho de pulso. La modulación por ancho de pulso, o señal PWM, se utiliza a menudo para controlar diversos procesos, especialmente en motores eléctricos. El siguiente diagrama muestra señales con diferentes anchos de pulso. La primera tiene un ciclo de trabajo del 20%, la segunda del 40%, la tercera del 80% y la cuarta señal tiene un ciclo de trabajo del 100%. El ciclo de trabajo se expresa como un porcentaje e indica la relación entre el tiempo que la señal permanece en un nivel de voltaje alto y el periodo total de la señal. No te preocupes si aún no entiendes cómo funcionan el ADC, el DAC y el PWM. Estos y los próximos apartados de comunicación se explicarán en detalle en capítulos posteriores. A continuación, repasaré algunas opciones de comunicación, cubriendo solo algunos ejemplos en lugar de una lista completa. Algunas patas también pueden desempeñar funciones de comunicación específicas si el periférico está configurado correctamente. La primera que me gustaría mencionar es la WART, o Receptor, Transmisor Asíncrono Universal. Esta unidad es responsable de gestionar las comunicaciones asíncronas, generalmente dentro del controlador. La UART está disponible en varias patas. Por ejemplo, la transmisión UART TSC se encuentra en PGK-TORS y la recepción UART RX se encuentra en PG9 en la placa de desarrollo. Estas están conectadas principalmente a interrupciones de hardware para que el procesador pueda ser notificado fácilmente cuando se recibe un nuevo dato. Como puedes ver aquí, la comunicación comienza con un bit de inicio, seguido de bits de datos, luego bits de paridad y finalmente uno o más bits de parada para terminar la comunicación.
Si ocurre un error de bit durante la comunicación, esto puede ser detectado por el bit de paridad en el mejor de los casos. La mayoría de los microcontroladores tienen módulos dedicados para las comunicaciones seriales síncronas más comunes, como SPI o I2C. De hecho, la comunicación SPI, o interfaz periférica serial, se utiliza con mayor frecuencia en sistemas embebidos entre dispositivos ubicados a corta distancia entre sí, generalmente usando una estructura maestro-esclavo. Es una conexión subordinada donde los dispositivos pueden tener dos roles, maestro y esclavo. Como puedes ver en el diagrama, se pueden conectar múltiples esclavos a un maestro, el cual controla el tiempo y la dirección del flujo de datos. Toda la comunicación a través del SPI es controlada por el maestro. Hay un cable dedicado para enviar y recibir datos. Estos son MOSI para la salida del maestro y entrada del esclavo, y MISO para la entrada del maestro y salida del esclavo. También hay una línea para el reloj llamada SSK, que es el reloj serial. Finalmente, cada esclavo tiene su propia señal de habilitación, conocida como SS, que significa selección de esclavo, o en algunos casos CS, que es selección de chip. Desde la perspectiva del dispositivo maestro, los roles de las 4 líneas son los siguientes. En el caso de MOSI, los datos enviados por el maestro al esclavo se colocan en esta línea. MISO contiene los datos enviados por el esclavo al maestro. SSK o reloj serial es la señal de reloj, y con la señal de selección de esclavo o selección de chip, el maestro selecciona con qué dispositivo esclavo quiere comunicarse. Cuando se manejan múltiples dispositivos esclavos, se necesitan varias señales de selección de esclavo o selección de chip, como se muestra en el diagrama. El segundo módulo utilizado para la comunicación síncrona es I2C. El I2C, a veces también conocido como EIC, cuyas siglas provienen de Inter-Integrated Circuit, es un método de comunicación que permite la creación de una estructura multimaestro y multiesclavo. Normalmente se utiliza para la comunicación de baja velocidad y corta distancia entre sistemas a bordo. En todos los casos, un maestro inicia la transferencia de datos, pero aquí solo se utilizan 2 cables para la comunicación. Como puedes ver en el gráfico, en un cable el maestro proporciona la señal de reloj y en el otro fluye la entrada y salida de datos. Este es el SDA o datos en serie. Los esclavos tienen una identificación única llamada ID de dispositivo, que es utilizada por el maestro para dirigir a quién va dirigido el mensaje. Ahora que sabemos lo versátiles que pueden ser estas patas, veamos cómo está construido el circuito dentro del microcontrolador. Moviéndonos desde el exterior hacia el interior del controlador, comenzando desde el borde derecho de la imagen, inmediatamente después del pin de entrada, salida, se encuentran los diodos de protección dentro del controlador. Estos evitan que el voltaje sea demasiado alto, positivo, o demasiado bajo, o en otras palabras, que se convierta en un voltaje negativo con respecto al potencial de tierra. A continuación puedes ver las etapas de salida y entrada. En el gráfico, estas están marcadas con líneas discontinuas. Si el pin está configurado como entrada, controlador de entrada, el buffer de salida o el registro de datos de salida se deshabilita. Mientras tanto, el disparador Schmitt está habilitado. En electrónica, el disparador Schmitt es un circuito comparador con histéresis. Hablamos de él en detalle en el capítulo 14 del plan de estudios de Keystar Clear Electronics. Este monitorea el nivel de voltaje de entrada y ajusta su salida dependiendo de ello. Cuando el voltaje en la entrada alcanza un cierto nivel, la salida cambia a un valor lógico alto. Cuando el voltaje en la entrada cae por debajo de cierto nivel, la salida cambia a un valor lógico bajo. Debido a la histéresis, los 2 umbrales de conmutación no coinciden. El disparador Schmitt aquí determina los niveles de voltaje lógico a partir de los cuales el controlador interpreta la entrada como un valor lógico alto o bajo. Los circuitos lógicos detectan un valor lógico bajo 0 o alto o 1 en su entrada y lo proporcionan en su salida. En un mundo ideal, el valor bajo solo incluiría el nivel de voltaje de 0 voltios, mientras que el valor alto solo incluiría el valor de voltaje de alimentación, y los dispositivos nunca se desviarían de estos valores. Desafortunadamente, la vida real es un poco más complicada.
En realidad, rara vez logramos alcanzar estos valores de voltaje ideales con las señales lógicas. Una de las razones de esto es que los transistores en nuestros circuitos no son ideales. No son capaces de conmutar completamente hacia la alimentación o hacia tierra. Para eliminar el problema de la dispersión de los niveles de voltaje, se diseñó la asignación de los rangos de voltaje de entrada y salida a los niveles lógicos. En el lado de la entrada, se asignó un rango de voltaje de 0 a 0.8 voltios al nivel bajo, 0, y de 2 a 5 voltios al nivel alto, 1. Para la salida, el rango de 0 a 0.5 voltios representa el nivel de señal bajo y de 2.7 a 5 voltios representa el nivel de señal alto. Estos valores se dan para los circuitos TTL, donde TTL significa lógica transistor-transistor. La entrada del disparador Schmitt tiene dos resistencias que pueden usarse para conectar la entrada a una fuente de alimentación o a tierra. A estas resistencias se les llama resistencias pull-up y pull-down. Se conectan a la pata dependiendo del modo de operación que hayas configurado. Existen dos modos. En el caso del modo pull-up, la resistencia superior se conecta entre el voltaje de alimentación y el pin. La resistencia inferior no se conecta, en cuyo caso la pata tiene un valor lógico alto en el estado por defecto y un dispositivo externo puede bajarlo a un valor lógico bajo. El otro modo es el modo pull-down. En este caso, la resistencia inferior se conecta entre la tierra y la pata. La resistencia superior no está conectada. La pata muestra un valor lógico bajo en el estado por defecto, y un dispositivo externo puede elevarlo a un valor lógico alto. También existe un tercer modo, el modo de alta impedancia o modo flotante. En este caso, ni la resistencia inferior ni la superior están conectadas al pin. En el estado por defecto, la entrada tiene un valor indefinido y se encuentra en modo flotante. En este caso, el dispositivo externo debe ser capaz de generar tanto los valores lógicos bajos como altos de forma independiente para funcionar como se espera. Las resistencias pull-up y pull-down evitan que las entradas queden flotando y los cambios accidentales resultantes. Cuando la pata se configura como salida, podrá generar un valor lógico bajo o alto. Si la aplicación lo justifica, también se pueden usar resistencias pull-up y pull-down aquí. A continuación repasaremos los modos de salida. El primero es el modo push-pull. Normalmente esta es la configuración predeterminada. La pata GPIO puede funcionar tanto como push como pull. Cuando se establece un valor lógico bajo en la salida, la pata se conecta al potencial de tierra a través de un transistor de efecto de campo, mientras que cuando se establece un valor lógico alto, se conecta al voltaje de alimentación mediante un FET. Así podemos controlar activamente la salida con niveles lógicos tanto bajos como altos. La segunda opción es el modo Open Drain u Open Collector. Correcto. El término colector aquí se refiere al colector de un transistor bipolar de unión, mientras que el drenador se refiere al drenador de un transistor de efecto de campo. En este caso, la salida solo puede funcionar como sumidero. Como puedes ver en el diagrama, tiene dos estados. La salida está o bien al potencial de tierra o en un estado de alta impedancia. Con una resistencia pull-off externa, se puede lograr un valor lógico alto en la salida. La ventaja de este diseño es que no puede ocurrir un conflicto al conectar múltiples dispositivos. Es decir, una situación en la que un dispositivo fuerza un nivel lógico alto en la línea, mientras que otro dispositivo fuerza un nivel lógico bajo, lo que resultaría en una corriente alta entre los dos dispositivos y podría causar su fallo, no puede ocurrir. Este modo juega un papel importante, por ejemplo, en la comunicación por bus I2C, donde las dos líneas SDA y SSL están provistas de resistencias pull-up. Finalmente, hablemos también de la salida de tres estados, o salidas tri-state. Muy bien, la salida tri-state combina las soluciones anteriores
La salida puede ser llevada a un valor lógico bajo, alto o a un estado de alta impedancia. Su uso más común es para manejar un bus. Solo uno de los circuitos de salida Tri-State conectados a la línea del bus debe estar habilitado en un momento dado. Las salidas de los demás quedan en estado flotante, de modo que no afectan el estado del bus ni se dañan entre sí. Con esto hemos completado la visión general de los conceptos teóricos. Acompáñanos, ya que la implementación práctica prometida llegará en el próximo video. Nos vemos allí. Hasta luego.